En esta noche vamos a estar estudiando en base al libro a los Hebreos la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. En esta noche vamos a revisar lo que el libro de Hebreos nos enseña como diferencias entre el antiguo pacto y entre el nuevo pacto. Es claramente el énfasis, uno de los énfasis de la carta. En Hebreos 8:13 leemos cuando él dijo: un nuevo pacto hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. El primer pacto, hermanos, se inauguró en el monte Sinaí bajo la mediación de Moisés. Dios envió ángeles a trasladar la palabra, que no solamente fueron dadas en tablas de piedra, sino en los mandamientos que Moisés fue registrando después en sus libros, pero se inauguró con sangre y estableció una relación de pacto donde Dios le dice a su pueblo: yo seré su Dios y habitaré entre ustedes y ustedes serán mi pueblo y deben de obedecer mis mandamientos. Entonces, eso es lo primero que debemos de ver como pacto. Dice la palabra en Hebreos 8, del 7 al 12, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochando les dice: mirad que vienen días, dice el Señor, en el que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de mis pecados. Aquí el autor está citando Jeremías 31, del 31 al 34, y en Jeremías un profeta que está confrontado a una rebelión, a una desobediencia, a los ciclos de pecado, clamor, pecado, clamor, pecado, clamor, que ha venido el pueblo de Israel. Dios le da esta palabra y le dice: sí, yo tengo un plan diferente, y este primer pacto un día va a desaparecer porque yo voy a hacer un nuevo pacto, y este pacto no va a ser como el antiguo pacto. Y obviamente aquí vemos las diferencias principales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el primer pacto las leyes estaban externas, entonces no pudieron obedecerlas. Entonces yo voy a meter las leyes internamente en su corazón y en su mente. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que en el primer pacto yo estaba invitado a ser su Dios, pero aquí yo voy a ser realmente su Dios, y ellos serán mi pueblo, y yo voy a habitar entre ellos. Y entonces eso se iba a cumplir en la morada del Espíritu Santo en nosotros, que es Dios mismo habitando en nosotros. Y luego el otro tema es que necesitaban la mediación para conocer a Dios. Y aquí dice: todos tendrán una experiencia real de tener una intimidad, un contacto, una relación cercana conmigo. Sí necesitarán maestros que les enseñen la escritura, que les expliquen los pasajes, la teología, la doctrina, pero no necesitarán a nadie para tener contacto conmigo, para sentir mi presencia, para sentir mi amor, para saber que son mis hijos. Todos tendrán un conocimiento experimental o experiencial de mi persona, de mi amor, desde el menor hasta el mayor. Y luego la última parte: tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Será el perdón completo, la remoción del pecado, que el autor explicó en el libro, principalmente en los capítulos 9 y 10. Entonces ahí vemos esta principal diferencia, las mejores promesas del nuevo pacto comparado con el antiguo. Ahora vamos a ir revisando específicamente con las citas cada diferencia dentro del libro. En los capítulos 1 y 2 se enfoca en el mensaje de Dios, y entonces hay diferencias en cómo se recibe el mensaje de Dios. Entonces, en el antiguo pacto, Dios hablaba de muchas formas y de muchas maneras, pero por medio de los profetas.
Los profetas hacían mímica a la palabra, los profetas decían la palabra de manera gritada, de manera llorando, de manera de súplica, en manera de ruego, en manera de afrontación, de muchas formas y de muchas maneras, pero la palabra venía por medio de los profetas y fueron los profetas los que escribieron el Antiguo Testamento también, ¿verdad? Pero Hebreos 1 y 2 nos dice que en estos últimos días, ese Dios que hablaba de muchas formas y de muchas maneras a los padres los profetas, a nosotros nos ha hablado en el lenguaje hijo. El hijo a quien él constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Entonces, el lenguaje cambia. Ahora la palabra de Dios se escucha a través del hijo, y aquí tenemos que recordar que el cuerpo de Cristo es la iglesia, y la voz de Dios ya no se oye yendo a buscar a los profetas, sino se oye en la predicación de la palabra que exalta al hijo, que se da dentro del funcionamiento de la iglesia como cuerpo del hijo, como manifestación del hijo en esta tierra. Entonces, parece similar, pero hay una gran diferencia, ¿verdad? Porque antes solo el profeta había oído a Dios. Aquí todos estamos conectados con el hijo, todos tenemos el acceso a la Biblia y todos tenemos el compromiso con el oír la palabra de Dios y que sea el hijo exaltado. Entonces, esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias también en cuanto al tema del mensaje de Dios es cómo se recibe, quienes predicaron el antiguo pacto, la ley de Moisés como mediadora del antiguo pacto y el evangelio como el mensaje principal del nuevo pacto. Entonces en Hebreos 2 del 2 al 4 nos dice: si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por medio del Señor Jesucristo y nos fue confirmada por los que lo oyeron, por los discípulos, y Dios testificó juntamente con ellos por medio de señales, prodigios, diversos milagros y dones del Espíritu Santo. Entonces, la palabra de la ley de Moisés la hablaron ángeles. Moisés la oyó y la grabó en los libros del Pentateuco principalmente, ¿verdad? Pero el evangelio lo anunció Cristo. Cristo fue el que dijo: el reino de Dios se ha acercado. Cristo fue el que dijo: de ustedes es el reino de Dios. Cristo fue el que dijo: el que a mí viene tiene vida eterna. El que a mí viene, viene también al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo fue el que anunció la parte central del evangelio, y los evangelistas no lo cuentan y no lo confirman, los apóstoles no lo confirman, y la predicación en la iglesia no lo sigue confirmando. Pero toda la palabra que nosotros recibimos salió directamente de la boca de Cristo. En el evangelio que hacemos énfasis, lo predicó primeramente Cristo en el Sermón del Monte, por medio de sus parábolas, por medio de su actuación, por medio de su acercamiento a compadecerse, a sanar, a perdonar a los pecadores que se arrepentían o a los que buscaban la manifestación de la misericordia de Dios en Cristo. Entonces, Él fue el primero que nos predicó el evangelio. Entonces, hay una gran diferencia. Nosotros lo hemos oído directamente de Dios, no por medio de ángeles. En el 2:15, otra de las diferencias es que dice que Cristo vino para librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos durante toda la vida a la esclavitud. Entonces, en el antiguo pacto vivíamos sujetos a esclavitud, pero en el nuevo pacto ya Él nos libró, porque Él vino para librarnos de la esclavitud y del temor a la muerte. Entonces ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del temor y ya no le tenemos miedo a la muerte. Entonces eso es una gran diferencia que tenemos que apreciar y que tenemos que llegar a vivir. Luego pasamos al capítulo 7. En los capítulos intermedios él no hace estas comparaciones. Las vemos en el capítulo 1 y 2 y luego hasta en el capítulo 7, 8, 9 y de aquí hasta el final él va a empezar a comparar directamente.
En el capítulo 7, lo primero que vemos es el sacerdocio, ¿verdad? Entonces, en el antiguo pacto, el sacerdocio era levítico y estaba fundamentado o fundado en la ley de Moisés, que consistía en mandamientos. En el nuevo pacto, el sacerdocio fue cambiado. Ya no es el sacerdocio levítico, sino ahora es el sacerdocio de Melquisedec. Y la ley ya no es una ley consistente en mandamientos, sino que lo que rige el nuevo sacerdocio de Cristo es una mejor esperanza. Hermanos, esto es maravilloso. Hebreos 7:12 nos dice, cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre un cambio de ley. Entonces, se cambió el sacerdocio levítico al sacerdocio según la orden de Melquisedec. En el antiguo pacto, Aarón y sus descendientes eran los sacerdotes. En el nuevo pacto, Cristo es el sumo sacerdote y todos los que nacieron de él y los que estamos unidos a él por el Espíritu somos sacerdotes. Hebreos 7, 18 y 19 dice, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. El mandamiento queda anulado. Esto es importante. Pues la ley nada hizo perfecto y se introduce, este texto es hermoso, hermanos, y vale la pena ponerle atención. No se introduce un nuevo mandamiento, no se introduce un nuevo yugo, no se introduce un nuevo estatuto, se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Antes la demanda era obedece o vendrá maldición, obedece para que venga bendición. Aquí la demanda es pon tus ojos en la esperanza de ser como Cristo y vas a seguir avanzando y vas a ver la mano de Dios y Dios va a estar contigo y la bendición te va a acompañar. Pon tus ojos en Cristo y las tormentas no te van a botar, vas a poder caminar sobre el agua. Entonces, hay un cambio, por supuesto. El resultado también de ver a Cristo y de caminar viendo a Cristo va a ser amar, va a ser servir, va a ser casi que cumplir el antiguo pacto, pero no es bajo un sistema de temor, de amenaza, de castigo, de miedo, sino es bajo un sistema de esperanza, bajo una expectativa gloriosa. Esperamos la gloria, esperamos la recompensa, esperamos la segunda venida, esperamos verlo, esperamos su manifestación aquí en nuestra vida. Entonces hay un cambio muy grande que vale la pena resaltar. Más adelante, otra de las cosas que vemos es que el sacerdocio levítico en el antiguo pacto era débil, era mortal, era pecador, y el sacerdocio de Cristo es superior y es eterno. Esto lo vemos, Hebreos 7:11 dice, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Entonces vemos que había una necesidad porque el sacerdocio levítico no proveía perfección. Lo que se mantenía era la debilidad, la mortalidad, el pecado del hombre. Nos recordaba que los pecadores que éramos, pero no nos daba la solución para el pecado. Verso 26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Entonces el sacerdocio de Cristo fue superior porque él era totalmente santo, inocente, sin mancha, siempre estuvo apartado de los pecadores y ahora está exaltado más allá de los cielos. Eso es maravilloso también. La siguiente diferencia es que aquí había este recordatorio de los pecados y el perdón, había perdón, pero el perdón era anual y discontinuo y nuevamente nos recordaba el pecado, pero aquí en el nuevo pacto el perdón fue completo y la salvación es eterna, perpetua, para siempre. Hebreos 7:23 dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Hubieron muy buenos sumos sacerdotes, pero se murieron y a veces los siguientes no eran tan buenos, pero Cristo siempre conserva su sacerdocio, porque no cambia, por lo cual Él es poderoso para salvar para siempre, no de vez en cuando, para siempre, a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos.
Verso 27, no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificio diariamente, primero por sus propios pecados, porque no tenía pecado, y después por los pecados del pueblo, porque no era insuficiente el sacrificio que aceptó, sino que él lo hizo una vez y para siempre. Con una vez bastó por todos nuestros pecados cuando se ofreció a sí mismo, por ser tan perfecto, tan santo, tan divino como él era. La otra diferencia es que en el antiguo pacto no podía perfeccionar ni dar acceso a Dios. Y en el nuevo pacto hemos sido perfeccionados y tenemos acceso a la presencia de Dios, al reposo de Dios, al santuario celestial, al lugar santísimo. Hebreos 7:11 nos dice, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría que se levantara otro sacerdote? Pero no había perfección por el sacerdocio levítico. Y ahí el 19 nos dice, la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza. Y en el 10:1, puesto que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Daba una imagen de lo que Cristo iba a hacer, pero no podía hacer lo que solo Cristo podía hacer. Esta ley nunca puede, dice el 10:1, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. En cambio, Cristo en el 10:14 nos hizo perfectos a los santificados, nos dio total acceso a Dios. Eso es maravilloso. Luego pasamos al tema de santuario y pacto. Y en el tema de santuario y pacto vemos que en el antiguo pacto había un santuario terrenal, sombra del celestial, pero en el nuevo pacto ya no necesitamos un templo, ya no necesitamos ir a Jerusalén, ya no necesitamos viajar a Tierra Santa, tenemos acceso al santuario real, celestial, a la Jerusalén celestial, al templo que está en los cielos. Hebreos 8:2 dice, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió y no el hombre, los cuales, verso 5, sirven, hablando de los sacerdotes levíticos, a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido. Cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, Dios le dice, haz todo conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Moisés solo pudo ver el santuario celestial. Nosotros podemos entrar a él a través de la oración, a través de la sangre de Cristo, a través de la mediación de Cristo. Otra diferencia es que en el antiguo pacto las leyes estaban en rollos externos a nosotros, pero en el nuevo pacto las leyes fueron puestas en nuestra mente y escritas en nuestro corazón. Y esto lo leímos al inicio del tema, pero para enfatizarlo, Hebreos 8:10, ese es el pacto, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces ahora el Espíritu Santo y la vida eterna nos fue dada y eso nos impulsa a amar a Dios, nos impulsa a amar al prójimo y el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar, dejarnos controlar, dejarnos gobernar por el Espíritu, porque ya en nosotros está la capacidad de obedecer la ley de Dios. Aunque perdiéramos de alguna manera el antiguo pacto, los rollos, Dios tiene sus leyes, aunque las confirma y las escribe en la medida que también estudiamos las Escrituras. Y necesitamos ambas cosas, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos recuerda a través de las Escrituras y la palabra de Dios es viva y eficaz y por eso Él la ha dejado. Pasando al capítulo 9, el capítulo 9 nos muestra otra diferencia. En el antiguo pacto, los sacrificios de animales santificaban solamente para la purificación de la carne, para no morir, para no ser sacado del campamento, pero la sangre de Cristo purifica lo más profundo de nuestro ser, nuestra conciencia, nuestra percepción de nosotros mismos. La manera en que somos conscientes de nosotros mismos es transformado por el nuevo pacto. Esto es maravilloso. Hebreos 9, 13 y 14, porque si la sangre de machos cabríos, toros, cenizas de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios sin mancha, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Hermanos, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias y nos
ayuda a ver que lo que no hagamos en el Espíritu es una obra muerta, es una pérdida de tiempo, no tiene valor eterno. Entonces nos empieza a purificar. Dejemos de hacer obras de la carne porque son obras muertas y empecemos a servir al Dios vivo, a caminar en su voluntad, a vivir para su gloria. Nos impulsa a construir ese tesoro eterno, esa construcción inconmovible. Otra diferencia es que el antiguo pacto permite ver a Dios a través de las sombras solamente. El Sinaí mostraba su poder, su gloria, su magnificencia, sus milagros, daban una idea de lo grande, de lo poderoso que era Él, pero no nos permitía tener un contacto cercano con Él. Estaba cerrado el acceso, en cambio aquí ya hay una entrada, ya nos permite servir al Dios vivo en el Espíritu, a un servicio ya no a las sombras, ya no a figuras, sino al verdadero Dios. Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Los levitas nunca sirvieron a lo verdadero, sirvieron a la sombra, como Moisés fue advertido conforme al modelo, pero nosotros, cuando expresamos una voz de adoración, cuando evangelizamos, cuando hacemos bien a los demás, cuando Cristo habita en un hermano menor y le damos de comer y le damos de beber y lo visitamos y le servimos, estamos sirviendo a Cristo mismo, a la medida de Cristo que fue depositada. O sea, es una relación diferente. No estamos sirviendo a un candelero que era sombra y figura, no estamos sirviendo a un altar que era sombra y figura, no, estamos sirviendo a Cristo mismo cuando servimos a otros. Y eso es impresionante, eso es algo maravilloso. Otra de las diferencias es que en el antiguo pacto la promesa de vida eterna, los hombres de fe solo la saludaron, pero nunca recibieron la vida eterna. Nunca el Espíritu Santo y la vida de Dios entró en ellos, pero nosotros hemos recibido ya la vida eterna. Aquí me equivoqué y puse Hebreos 9:5 y era Hebreos 9:15. Él es mediador del nuevo pacto para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, eso es algo maravilloso, ¿verdad? Dios quiere que recibamos. Cristo me dio el nuevo pacto para que nosotros recibamos ya en esta vida la promesa de la herencia eterna. Hebreos 11 también repite y aclara lo que dice Hebreos 9:15. Hebreos 11:13 dice, todos estos murieron sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptando con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos. Y Hebreos 39:40 dice, ellos habiendo obtenido aprobación de su fe, no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, que nosotros sí recibiéramos la promesa, sí recibiéramos la perfección, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Ellos no podían accesar a Dios como perfectos sin que el Mesías viniera y sin que nosotros recibiéramos una vida eterna de calidad perfecta que nos permite tener ese acceso a Dios. Eso es algo maravilloso, hermanos. En el capítulo 10 nos muestra otras diferencias. En el antiguo pacto el camino a Dios estaba cerrado y en el nuevo pacto fue abierto un camino nuevo y vivo. Y obviamente es tal vez una manera diferente de decir lo que acabo de decir, pero de alguna manera no lo enfatiza, no lo repite, no lo muestra desde otra perspectiva. Hebreos 9:8 nos dice, queriendo el Espíritu Santo a dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera de pie. Y Hebreos 10:20 dice, Él abrió un camino nuevo y vivo para nosotros, por medio del velo, es decir, de su carne, para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo, si lo seguimos leyendo. Entonces, eso es algo maravilloso. Ya podemos entrar al cielo, ya podemos tener contacto con Dios, ya podemos reposar en Él. Otra de las diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto es que se necesitaban en el antiguo pacto muchas ofrendas por el pecado y en el nuevo pacto ya no necesitamos ofrecer ninguna ofrenda por el pecado. Ya no necesitamos hacer ningún sacrificio, ninguna penitencia, ninguna ofrenda para ser perdonados por el pecado.
Lo que necesitamos es purificar nuestra conciencia para percibir y abrazar en el alma ese perdón que ya está, que ya fue completo, que ya Cristo lo pagó por completo. Hebreos 7:27, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer diariamente, primero por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque lo que Cristo ofreció fue una vez y para siempre, su ofrenda perfecta, él mismo. Hebreos 10:18, donde hay perdón de pecados, hermanos, ya el perdón de pecados ya está. Eso no es discutible, ya el perdón de pecados ya está. Y entonces ya no hay necesidad de ofrecer ninguna ofrenda por el pecado. Sí necesitamos ejercer como sacerdotes, pero para ofrecer sacrificios de acción de gracia, para ofrecer ofrendas de paz, para ofrecer sacrificios agradables a Él, pero ya no para que nos perdone, porque ya nos perdonó si hemos puesto nuestra fe en Cristo. Hebreos 10:26, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por el pecado. Es que, ¿cómo vamos a darle lugar a algo que le costó al Hijo la vida, que Dios aborrece y que ya fue removido y que ya fue quitado? O sea, es como ocuparnos en obras muertas, es regresar a vivir la vida de cuando estábamos muertos y es regresar a ocuparnos de lo que ocupábamos cuando estábamos muertos, es regresar a un ámbito y a una naturaleza que para Dios ya no existe, sino que está pronto a desaparecer. Es estar construyendo con heno, oro, con madera, heno, hojarasca, sabiendo que se va a quemar. O sea, es totalmente una incoherencia. Y ese es el punto. Por eso él repite, señores, ya fue pagado el precio por el pecado. Ya no queda más ofrenda por el pecado. O sea, es imposible que nosotros le sigamos dando lugar al pecado. O sea, es posible, pero debería de ser en nuestro entendimiento imposible, incongruente, inviable. Otra de la diferencia que también ya nos ha quedado claro es que en el antiguo pacto no todos eran sacerdotes, solo los de la tribu de Leví, pero en el nuevo pacto, aunque el autor no usa el lenguaje tan claro para nosotros, lo que explicamos cuando vemos estos pasajes, el autor dice claramente, todos somos sacerdotes. En Hebreos 10:14, por una ofrenda, él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, recordando Éxodo donde dice, él habilitó, consagró a los que habían sido apartados, Aarón y sus hijos, para ser sacerdotes. De aquí podríamos leer con la referencia en el idioma, porque por una ofrenda, Él nos habilitó para siempre, luego de habernos consagrado para ser sacerdotes. Y entonces ahí viene el Hebreos 13:15-16, ofrezcamos a Dios continuamente sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre y sacrificio de amor práctico, haciendo el bien y ayudando a otros. Otra de las diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto es que en el antiguo pacto la adoración era por medio de ofrendas, holocaustos, sacrificios y expiaciones. En el nuevo pacto la adoración es hacer su voluntad. Lo que Dios espera de nosotros es que hagamos su voluntad. Hacer su voluntad es alabarle, hacer su voluntad es hacer el bien, hacer su voluntad es ayudar a otros. Y eso lo confirma Hebreos 10:8-9. Habiendo dicho arriba, sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones, no has querido, ni en ellos te has complacido, aunque se ofrecen según la ley. Dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero, los sacrificios, las expiaciones, los holocaustos, las ofrendas, para establecer lo segundo, el hacer su voluntad. Y ahí Él nos dice, ¿verdad? El hacer su voluntad es el amor, el hacer su voluntad es apartarnos de inmoralidad, apartarnos del amor al dinero, y el hacer su voluntad es compartir su vergüenza, que eso es a lo que Él va en el capítulo más adelante. Otra, aquí es casi una repetición, ¿verdad? En el antiguo pacto, aparte del sacrificio de expiación, era ofrendas de paz y acción de gracias. Aquí, aparte de lo que Cristo ya hizo, necesitamos funcionar como iglesia y adorar congregacionalmente y tener una vida que sea una expresión de adoración. Incluye los cánticos, salmos, himnos, sí los incluye, pero eso es una mínima parte. También incluye todo el servicio y todo el uso de los dones y los talentos para la edificación de todos.
En el antiguo pacto se demandaba fidelidad al pacto por medio de la obediencia. En el nuevo pacto se sigue demandando fidelidad al pacto, pero ya no por medio de la obediencia, sino por medio de la fe, de la esperanza, del amor. Hebreos 10, 19 al 25, esta invitación, puesto que ya tenemos, ya podemos entrar al lugar santísimo, este camino nuevo fue abierto, tenemos un gran sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos. Pero recuerden, así como los sacerdotes anteriores se acercaban con ofrendas, con sacrificios de animales, nosotros acerquémonos con fe. Con esa fe que nos recuerda que tenemos que purificar nuestro corazón de mala conciencia y recordar, tener la convicción y la certeza que nuestro pecado fuera movido. Con esperanza, manteniendo firme la certeza de que Él vendrá, de que vamos a resucitar, de que el cielo es real y estimulándonos al amor. Es importante entrar ante Dios con esta mentalidad del cuerpo, con este Padre nuestro, viviéndolo desde verme conectado a mi comunidad, a mi congregación, a los demás. No llego nunca diciendo Padre mío, llego diciendo Padre nuestro, porque estoy consciente que pertenezco a un cuerpo, que pertenezco a algo mayor que yo, que pertenezco a algo que me supera. Hebreos 12:25, no rechacéis al que habla, porque si Dios demandó fidelidad en el antiguo pacto, no vamos a escapar si no somos fieles en el nuevo pacto. Estoy parafraseando. Algo impresionante que en el capítulo 12 vemos es, hay una diferencia en lo que hemos recibido. En el antiguo pacto, ellos se acercaron al Sinaí y a una menor gloria, a un encuentro con Dios donde se le veía difusamente fuego, truenos, todo, pero nadie vio a Dios ahí. Oyeron su voz, pero ni siquiera lo oyeron a él, oyeron a los ángeles que estaban traduciendo su voz a su lenguaje. Pero nosotros nos hemos acercado a todo lo real y a todo lo celestial. ¿Qué vieron ellos? Un monte tangible que temblaba, un monte que ardía en fuego, oscuridad, tinieblas, tempestad, sonido de trompeta, voz que hablaba y que daba mucho miedo. ¿Qué vemos nosotros? La ciudad de Dios vivo, la Jerusalén, la celestial, vemos el cielo. ¿A dónde nos conectamos? Cuando adoramos, nos unimos a millares de ángeles que están celebrando la santidad, la gloria, la majestad de Dios. Nos unimos al pueblo salvo bajo el antiguo pacto. Nos unimos al Dios que nos justificó por el sacrificio de su Hijo. Nos unimos al pueblo redimido del nuevo pacto y nos unimos al sumo sacerdote, al mediador que está constantemente intercediendo por nosotros, a Jesús y a su sangre que clama por el perdón del mundo, por la evangelización del mundo, por la redención del mundo, por la reconciliación y que clama también porque nosotros crezcamos en unidad y en amor con los demás. Y aquí también vemos lo que hemos recibido, el privilegio y la responsabilidad. ¿Qué recibió Israel? Un reino terrenal, que un tiempo tuvo gloria, pero que por el pecado lo perdieron y terminaron siendo cautivos. ¿Qué hemos recibido nosotros? Un reino celestial inconmovible. ¿Qué tenían en el antiguo pacto? Ofrecían sacrificios constantemente que buscaban remover el pecado. ¿Qué ofrecemos nosotros? Un servicio a Dios agradable en temor y referencia. Hebreos 12:28 dice, por lo cual, puesto que hemos recibido o que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud. Ya lo recibimos, no lo esperamos, ya es nuestro, ya tenemos acceso a él, ya como pobres en espíritu, el reino nos pertenece. Eso es maravilloso. Entonces, demostremos gratitud por ese reino que tenemos, mediante el cual ofrezcamos a Dios, demostremos esa gratitud ofreciendo a Dios un servicio aceptable en temor y reverencia. Hebreos 8:3 decía, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Somos sacerdotes, presentemos, pero ya no ofrendas y sacrificios, sino el servicio agradable a Dios en temor y reverencia. Porque es necesario que el sacerdote tenga algo que ofrecer. Eso no cambia. Necesitamos tener algo que ofrecer, pero ya no animales, ya no sacrificios, sino servicio agradable, amor a los demás.
Y así pasa al capítulo 13, cerrando con una vida agradable a Dios y volvemos a ver algunas diferencias. En el antiguo pacto se permanecía en tradiciones. En el nuevo pacto debemos buscar que permanezca el amor fraternal. Buscamos permanecer, pero en el amor de Dios, recordando lo amados que somos, para poder, desde ese amor tan grande que hemos recibido, extender el amor hacia los demás. En el antiguo pacto no era muy común estar consciente del amor de Dios. En el nuevo pacto lo recordamos constantemente, y lo vivimos, lo experimentamos, lo saboreamos. En el antiguo pacto, ellos recordaban a Moisés. Vean el verso 7. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considera el resultado de su conducta, imitad su fe. Entonces, ellos recordaban a Moisés como guía. Todos los judíos siguen recordando a Moisés. Nosotros no recordamos a los guías, a Moisés. Recordamos a todos los que han modelado a Cristo porque han dejado que la medida de Cristo en ellos crezca y nos han hablado la palabra de Dios y nos han mostrado a Cristo en carne y entonces los recordamos y los imitamos y recordamos su fe. Y el verso 8, Jesucristo es el mismo ayer hoy por los siglos. En el antiguo pacto estaban añadiendo ritos a la escritura, viendo qué se podía hacer y no hacer en el día del sábado. Nuestra fe se basa en una palabra que proclama que Jesucristo es el mismo Dios, coeterno, coexistente, totalmente Dios, que vino en semejanza humana, que fue tentado en todo, que puede compadecerse de nosotros, que murió sin pecado, con una justicia perfecta acumulada, que luego nos imputó en la justificación. El mensaje es el mismo, el amor de Dios. Sí, Dios es santo, sí nosotros somos pecadores, pero Cristo resolvió ese problema. Y constantemente lo volvemos a ver a Él, lo volvemos a ver a Él. Y eso nos hace permanecer en amor, está conectado. En el antiguo pacto, ellos tenían un altar terrenal. En el 13:10, nosotros tenemos un altar, dice el autor, pero nuestro altar está en los cielos. Y de ese altar en los cielos, los que siguen el antiguo pacto no pueden participar de las bendiciones del nuevo pacto. En el antiguo pacto rechazaron a Jesús y lo expulsaron del campamento como un blasfemo, como un quebrantador del sábado. Nosotros en el nuevo pacto estamos dispuestos a salir del campamento y a ser rechazados por seguir a Jesús. En el antiguo pacto se ofrecían animales, nosotros ofrecemos fruto de labios y acciones de amor. Entonces aquí vemos que hay grandes diferencias. Y la idea de ver esto es disfrutar lo que tenemos en el nuevo pacto que no tuvieron los que tenían el antiguo pacto. Quiero terminar leyendo unas reflexiones que estaba leyendo sobre el Sermón del Monte y dice, el Sermón del Monte no es ley, sino evangelio. Pues la ley lleva a la gente a depender de sus propias capacidades para hacer su mejor esfuerzo. El evangelio, por el contrario, lleva a las personas ante el don de Dios. Los hace partícipes del reino. Los consuela, les sacia su hambre y sed de justicia en la justificación. Y entonces después les desafía a hacer del inefable don de Dios la base de sus vidas. Como ya fueron perdonados, justificados y recibieron un reino, ya pueden poner la otra mejilla, ya pueden perdonar. En el Sermón del Monte, los dichos de Jesús son recolectados, pero no pretenden ser un yugo legal sobre los discípulos. Ellos no dicen, debes hacer esto para ser salvo. No es un perfeccionismo legalista. Ellos no dicen, en realidad debiste haber hecho todo esto viendo los pobres criaturas que sois. No es un ideal imposible. Algunos han dicho que el Sermón del Monte es un perfeccionismo legalista, que hay que cumplirlo para ser salvo, que eso es lo que estaba diciendo Jesús. No, Jesús no estaba diciendo eso. Jesús se lo habla no a los que eran no salvos, sino a los que eran sus discípulos cuando vamos a Mateo 5. Otros dicen que es un ideal imposible. ¿Quién va a poder no preocuparse por el día de mañana? ¿Quién va a poder poner la otra mejilla? ¿Quién va a poder amar a sus enemigos? ¿Quién va a poder? Dicen, no, ese es un ideal imposible, que cuando lees eso lo que te hace es centrarte en una desesperanza y decir, hoy soy un pobre todo, que nunca voy a alcanzar el reino de los cielos. No, tampoco es eso. Tampoco se trata de eso.
Entonces tampoco otros dicen de que el Sermón del Monte tiene un sentido de que debe solo aplica para un tiempo de urgencia. Como ya viene el fin y como ya la crisis viene, entonces no importa, olvídate de las cosas materiales, ama a tus enemigos, perdona, reconcíliate ya, porque ya te vas a morir. No es ese sentido, no es un sentido de su último esfuerzo porque la muerte está cerca o la victoria final está cerca. No, al contrario. Los dichos de Jesús en el Sermón del Monte delinean la vida de fe. Lo que dicen es, eres perdonado, eres hijo de Dios, perteneces al reino de Dios, el sol de justicia ha amanecido sobre tu vida, ya no te perteneces a ti mismo, mejor que eso, perteneces a la ciudad de Dios, la luz que brilla en las tinieblas. Ahora debes experimentarlo. Desde la gratitud de un hijo de Dios redimido, una nueva vida está creciendo. Este es el significado del Sermón del Monte, hermanos, y este es el significado del libro a los Hebreos. El mensaje de los Hebreos es, ya no perteneces al antiguo pacto. Fuiste redimido, eres hijo, recibiste reino, eres partícipe del nuevo pacto. Ahora experiméntalo y vive desde el amor y corre hasta alcanzar la carrera. El evangelio es latente, tanto en el Sermón del Monte como en el libro a los Hebreos. Y vamos a cerrar orando y dándole gracias al Señor por este glorioso evangelio, por haber recibido el reino, por ser partícipes del nuevo pacto. Y debemos de pedirle que nos ayude a vivir. Señor, te damos gracias por habernos hecho partícipes del nuevo pacto. Gracias porque hemos recibido un reino inconmovible. Gracias porque tú perdonaste todos nuestros pecados y te olvidaste de ellos. Gracias porque escribiste tus leyes en nuestro corazón, las grabaste en nuestra mente. Gracias porque somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. Gracias porque todos te conocemos. Experimentamos la realidad de tu amor, de tu presencia, de tu adopción, de tu soberanía, del pertenecer a tu familia, a tu reino. Gracias, Señor. Ahora ayúdanos a vivir a la luz esta vida de fe de la que Jesús habló en el Sermón del Monte, esta vida de fe que vivieron aún aquellos que no habían recibido el nuevo pacto, esta vida por la que el justo vive, esta vida de fe en la que perseveramos para la preservación, para la salvación de nuestra alma, para el alcanzar la meta, para el terminar la carrera. Que podamos constantemente vivir ofreciendo a ti los sacrificios que te son agradables, el fruto de labios que confiesa tu nombre, el amor, el perdón, la misericordia, la gracia, extendiéndola hacia otros y ayudándonos mutuamente, ministrando a otros dentro del cuerpo y siendo ministrados por otros, no dejando de congregarnos, sino buscando no solamente el estar juntos, sino el ser edificados juntos constantemente. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén.